Vamos hoy a hablar del tema de la ira, del libro de nuestro estudio, Pecados Respetables, autor Jerry Bridget. Pero antes ya que Carlos hizo la oración, yo quisiera, aquellos que tenemos el libro, por favor, busquemos en la página 140, porque dándole lectura a la clase de hoy, ese párrafo, cuando me lleguen allí a la página 140, van a ver unos textos y después de esos textos hay otro párrafo que empieza con la finalmente. Más abajo dice para erradicar cualquier emoción. Mire bien, mis hermanos. Amén. Ok, vamos a leer esa parte. Se las voy a leer. Y después quiero compartir algo con ustedes antes de entrar de lleno como tal a lo que nos corresponde hoy, que es la ira. Dice, para erradicar cualquier emoción pecaminosa, debemos creer que Dios es soberano, absoluto de todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Escuche bien, mi hermano. Tanto buenas como malas. Y que hay palabras y hechos de otros que tienden a atacarnos o a irarse contra nosotros. Reconozcamos que de alguna manera los ha incluido, o de alguna manera Dios ha incluido estas situaciones en su propósito sabio y bueno para hacernos más semejantes a Él. Uno de los atributos de nuestro Dios es su soberanía. Y hermano, yo, en cuanto a este libro, antes de llegar al último capítulo, yo le digo, Señor, perdóname por todo lo que hay ahí. Me adelanté. Porque realmente, mi hermano, hasta lo que se ha visto en el día de hoy, todos, en una manera u otra, me han tocado. Y los que faltan seguirán tocándonos. Pero aquello, cuando yo digo soberanía de Dios, aquello yo me quiero detener con ustedes y llevarlos a ese principio. Lo que yo le quiero decir a ustedes es que cuando el Señor nos hizo, Él hizo un package. Y ese package, cuando nosotros venimos al Señor, en ese paquete se van a desarrollar una serie de cosas en nuestras vidas que nosotros somos los que las catalogamos como buenas o malas, o más buenas o más malas. Pero realmente todo eso que te está sucediendo con la ira, que no tienes paciencia, todo eso Dios lo puso en tu vida, lo puso en mi vida para Él trabajarlas. Y nosotros nos vamos a asemejar a nuestro Señor. Pero yo quiero ir un poquito más allá. En nuestras iglesias hay hermanos que están pasando por unos momentos bien difíciles porque están haciendo algo o son esclavos de algún vicio, si lo podemos titular de esta forma, o de alguna conducta que no agrada al Señor. Y yo quiero decirle a esos hermanos que Dios, aún ellos, practicando estas situaciones difíciles que nos entristecen, porque sabemos que no estamos agradando a Dios, yo quiero decirte que Dios también está trabajando con tu situación y que va a llegar el momento donde lo vas a dejar. Sea una actitud por los pecados respetables que estamos trabajando a través de este libro, o sea por alguna situación que estás viviendo en tu vida. Dios nos ama y Dios está trabajando con cada una de esas situaciones. Mira, y si fallaste, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. No se desanime, sígalo intentando. Porque en un momento dado, eso tienes tiempo de caducidad. En un momento dado usted lo va a dejar. Y sabe otra cosa, no se exija más de lo que Dios le exige a usted. ¿Sabe por qué? Porque nos frustramos. A veces nos exigimos más nosotros que lo que Dios nos exige. Y tendemos entonces a nosotros frustrarnos. Así que hermano, levántese. ¿Y sabe qué usted puede hacer? Entrégale eso al Señor. Entrégale eso que usted no puede dejar. Y usted verá como el Señor, poco a poco, en su tiempo, en su voluntad, el Señor lo va a hacer. Yo conozco personas que de la noche a la mañana, de hoy para hoy, han podido superar una situación en su vida. Pero también conozco otros que a través del tiempo
se han levantado y han dejado eso. Así que, hermano, hay que perseverar, porque el Señor está al control. Entonces, ¿sabe una cosa? Mire, lo más que me ha ayudado a mí en mi vida cristiana y me da paz, ¿sabe qué? Cuando nosotros entendemos que Dios está al control. Cuando usted coge esa palabra en un Dios tan soberano como nuestro Dios, y usted empieza a meditar en eso, Dios está al control, Dios está al control, las cosas toman otro rumbo. Entonces yo oraba al Señor, pero esa parte del libro me tocó. Y yo dije, yo quiero compartir esto con mis hermanos. Hermanos, entendamos que Dios está al control de tu salud, de tus emociones, de tu cuerpo. Y que todo lo que tú puedas experimentar y pasar están en las manos de Dios. Amén, mis hermanos. Cuando hay falta de dominio propio, que es el capítulo 13, la impaciencia y la irritabilidad afloran, capítulo 14. Cuando estas situaciones afloran en nuestras vidas, estos pecados respetables, ¿usted sabe a los brazos de dónde vamos a parar? A la ira, que es el capítulo de hoy. ¿Qué es la ira, mi hermano? ¿Cómo usted determina o ese pensamiento que viene a donde usted, la palabra ira? Esa es la primera pregunta, pero la segunda es, ¿el cristiano se puede airar? Ustedes dirán, mis hermanos. Quiero decirle algo más. Yo voy a hablar de unos textos, pero yo quisiera que ustedes me ayudaran a buscarlo. Le voy a pedir esa ayuda. Amén, hermano. Ok, ¿qué es la ira, hermano? ¿Cómo usted describe la ira? La ira es cuando te impacientaste, no lo supiste. ¿Impaciencia? No lo supiste reconocer y lo dejaste que fluyera. Te llenó el balde y de alguna forma seguiste con la situación hasta que te llenaste de ira. Vas a reventar. Se llenó el cuarto. Se llenó el cuarto. Ajá, ¿alguien más? Aquí lo dice en el libro, yo voy a leer la que dice. Mi diccionario define la ira diciendo simplemente, eso fue en la página 135, en la última oración. Ajá. Define la ira diciendo simplemente que es un fuerte sentimiento de desagrado acompañado de antagonismo. Añadiría que por lo general va acompañada de emociones, palabras y acciones pecaminosas que hieren al objeto de nuestra ira. Más claro no canta un gallo, dice el refrán. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera aportar? Es bienvenida la aportación. Ok, ¿puede el cristiano airarse? Sí. ¿Por qué? Estamos en una burbuja, estamos en este mundo, en esta tierra. Ajá. ¿Qué más? Carmen. Bajo las injusticias que uno ve, Sí, da coraje, como sí. cuando le hacen daño a algún niño, cuando golpean a un envejeciente, uno le da como una rabia que uno después, pero dentro de todo, pues es parte de ser cristiano, porque no estamos avalando algo que es malo. Jesucristo mismo se airó, ¿verdad? Cuando pasó lo de que tumbó las mesas, porque estaban violentando la casa del Señor, así que yo entiendo que es porque tenemos el sentimiento de ser hijos de Dios, que nos airamos, pero como dice la Biblia, airarnos pero no pecar. Efesios 4:26, si alguien lo puede buscar. Haciendo alusión a esa pregunta, si el cristiano se puede airar. Porque hay una diferencia entre usted airarse y cómo usted maneja la ira. Son dos cosas muy diferentes. Sí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué usted ve ahí, hermano? Es el apóstol Pablo que está escribiendo. Y segundo, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia. No está hablando a otra persona. Me voy solo. Por allá trago en seco y boto el golpe y regreso. Una manera de trabajarlo. ¿Quién más? Esa es buena. Ajá, ¿alguien más? Que no lo conté. Confirmación de lo que dijo aquí Joan. ¿Alguien más? Mire, mis hermanos, si esa puerta se cierra porque sopla el viento bien fuerte y le da a usted, le va a doler. O sea, nosotros vivimos lamentablemente en una condición de pecado. Somos humanos. Ahora, eso no justifica el hecho de que nosotros
como cristianos, porque estamos hablando para los cristianos, no justifica el hecho de que nosotros tengamos una forma diferente a las personas que no tienen al Señor de cómo uno reacciona en medio de una ira. Eso es lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra. Hay un ejemplo también, el que usted sea tentado es pecado. El que usted sea tentado es pecado. No. El ceder a ella. No, el ceder a él. Santiago, el libro de Santiago nos habla. ¿Ves? También la diferencia es así. Nos podemos airar, hermano. Porque nosotros vivimos en un estuche, como le digo, y en este mundo. Pero hay una diferencia. Como le dije, si usted entonces accede a la tentación, entra en pecado. Pero si usted no accede a la tentación, como la ira, si usted no la trabaja correctamente, usted no va a tener ese problema. Ahora bien, según en lo secular, la ira es una emoción humana universal y compleja. Expresión desproporcionada de rabia, enojo, enfado. Puede manifestarse desde un leve malestar hasta un enojo extremo que pudiera llevarnos a la violencia. Esa es el significado de la ira en este mundo en que nosotros vivimos. Ahora bien, la Biblia aborda también el tema de la ira en varias áreas y la define como una emoción poderosa que puede llevarnos a los cristianos, a aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, a la pecaminosidad si no se gestiona correctamente. Si usted no trabaja con esto de la ira correctamente, mi hermano, vamos a dar un mal testimonio. Y yo le voy a decir algo. Me gustó una expresión que el pastor Edgardo dijo los otros días, que se estaba tocando un tema. El pastor se habló del pecado respetable y el pastor Edgardo dijo, yo me apunto. ¿Por qué, mi hermano? Porque el hecho de que algunas personas dentro del cuerpo del Señor tienen unas responsabilidades mayor, como es la responsabilidad que tiene nuestro pastor Edgardo, no estamos exentos, mi hermano, de que estas cosas se puedan desarrollar en nuestras vidas. Usted puede haber llegado ayer a la iglesia y usted puede estar 20 años en la iglesia, pero no estamos exentos de que estas cosas nos ataquen. Iba a tocar el punto de los detonantes, pero el pastor lo puso ahí. Ok. Ejemplos de detonantes y ustedes no se me van a adelantar. Yo voy a ser primero. Y lo compartí con el hermano aquí. Óigame, cuando usted está en la luz, el de al frente de usted cambió la luz. Y usted cambió la luz, el de al frente se la comió y usted tuvo que quedarse. ¿Qué le parece esa? ¿Verdad? Mira, yo veo a alguien por ahí bien contenta por este lado de acá. No sé, yo no voy a decir nombre. No voy a decir nombre. Es que, mira, se te nota en la cara. Pero eso es ser sincero ante Dios, mi hermano. ¿Quién más? ¿Quién quiere decir otra? Hermano, en confianza, el pastor Ricardo dio el ejemplo. Él dijo, yo me apunto. Y yo también ya estoy apuntado hace rato. Mira, Gerardo, son tonterías serias, ¿sabes? Yo cuando llegué al parque y me estacioné, mi esposa no se dio cuenta. Yo estoy yendo la comida a los perros para que coman. Y la grande, hay un jubio que se lo quiere comer todo. Le da una patada para que se fuera para allá. No, espérate, no le di una patada. Y digo, la que más cómoda. Mi hermano, sucede. En confianza, diga la suya. Estamos en... aquí nadie lo va a juzgar, mi hermano, porque el que esté libre de pecado, que envíe la primera piedra. Los padres permisivos. Uy, esa está fuerte. Yo no visito a los médicos por eso mismo. ¿Por qué? Los que van con los nenes y tú los ves que se te trepan por encima Mandan. y rompen y tiran y perdónenme, mujer. Ay, nene, deja eso. Con esa santa paz tienen haciendo escante por toda la oficina médica. No, que parecen G 4x4 porque se te trepan por aquí y te bajan por allá. Pero por lo menos, oye, pero Dios es bueno porque los nenes saben interpretar mi mirada. Sí. Esa está buena. Ahí hay una forma de curar eso. ¿Quién más, mi hermano? ¿Quién más tiene uno? Aproveche que estoy terminando.
Bien, pues vamos a la Biblia ahora a ver qué dice la Biblia sobre la ira. Es un fruto de la carne. Gálatas 1, del 9 al 21. ¿Algún hermano o hermana que me ayude? Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 1, versos del 9 al 21. Creo que es el... No es el Gálatas no es 5. Capítulo 1. Es el 5, ¿verdad, pastor? Sí, sí. Capítulo 5, perdón, mala mía. Es de capítulo 5 del 19 al 21. ¿Alguien que lo lea? Rapidito, porque entonces pastor Ricardo me dice, Gerardo, me estás quitando el tiempo. Ajá, hágale. 19. Gálatas 5 del 19 al 21. Y dice así. Sí, 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos. No, 5. míralo aquí, Lucy, míralo aquí. Si lo quieres leer de aquí. Sí, mira, está más grande también acá. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son, Hermano, las obras de la carne. ajá, Ok. que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, Ira. ira, Ahí está, hermano. contiendas, disensiones, herejías, Contra tales cosas envidias, no hay ley. homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa palabra es importante, practican. Es bien importante. Sí, Una persona que lo practica es una persona que está constantemente viviendo en ira. No, muchas es veces un iracundo. lo tienen como deporte. Sí, puede ser. La Biblia te invita a no darle entrada en tu vida. Salmo 37, 8. Un hermanito que me busque esa. Y Colosenses 3, 8. 37, Salmo 37, 8. Y Colosenses 3, 8. Amén. Tengo Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eso es un mandato, ¿sabe? Eso no es si usted puede. Acuérdese que nosotros vivimos bajo la confianza y la fortaleza de Dios por su Espíritu. Porque la Biblia dice, haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Porque realmente nosotros no tenemos eso. Ok, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas. Pero ahora dejad también vosotros. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo? A la iglesia. Amén. Ok. Todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí el apóstol Pablo fue más directo. Porque primero, ¿con qué comenzó? Con la ira. Si la practicamos o caemos en un momento de nuestras vidas, tenemos la justicia de Dios. Santiago 1:20. Libro de Santiago 1:20. Acuérdense que Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa condicionada. Dice, si confesamos. Nosotros tenemos que confesar, hermano, nuestros pecados. Y el Señor nos va a limpiar de pecado. Santiago. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso es otro mandato. O sea, no podemos permitir que entonces la ira se apodere de nosotros. Otra cosa que la ira produce es contienda. 15:18. Ajá. Un poquito más atrás, Luis. mismo, en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Esa es uno de los principios o antídotos para nosotros poder trabajar con la ira. ¿Por qué usted cree que Dios nos dio 2 oídos y una boca? ¿Usted se imagina uno con 2 bocas y un oído?
Óigame, si es con esto y no nos da. Y Dios en su sabiduría nos dio 2 oídos. ¿Para qué? Lo que acaba de decir el hermano en el 19. El mudo dice piri y ya está. No puede decir más nada. Pero cuando el Señor, vuelvo y repito, hermano, cuando el Señor está con nosotros hay una gran diferencia. Porque nuestras fuerzas, bueno, la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Amén. Proverbios 15:18. En airarse apacigua la sencilla. El hombre iracundo, lo que estábamos hablando hace un momento. Hermano, para terminar, le quiero regalar mi texto preferido. Se lo voy a regalar y a algunos se lo voy a prestar, pero lo tienen que devolver. Isaías 41:10. Yo me lo sé de memoria, pero vamos a irnos a la segura. Isaías 41:10, pero yo voy a leer del 9. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito que usted sepa la identidad de Dios en usted. Isaías 41, el verso 9, mire cómo dice, es el Señor hablándole a ustedes directamente, ¿sabe? El Señor sabe cuál es tu situación, el Señor conoce lo que está pasando y Dios está trabajando en medio de tu situación y en medio de estos pecados respetables y en la mía también, porque el Señor nos ama y nos está asemejando a su Hijo. Mira lo que, hermano, ¿quién me quiere leer el 9? Escuche bien ese pasaje, hermano. Porque te tomaste de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé, y te dije, Wow. mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Porque sabe que ese pasaje le da a usted identidad. ¿Quién es su Dios? Ahora, el que lo va a hacer canto a usted y a mí hoy es el otro, el 10. ¿Quién quiere leer el 10? Hermano, escuche ese. Yo le digo ese pasaje, lo siempre es de Dios. Y usted va a ver por qué. Pablo. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No, Pablo, tú leíste mal. Ahí dice que cuando te aires ya yo no voy a estar al lado tuyo. La Biblia de Pablo está mal, está mal. En la ira y en todos los pecados respetables que este libro nos está enseñando, Dios te está diciendo hoy que sabe lo que te está sucediendo y que Él no te abandona. Ahora, ¿por qué ese pasaje? Y termino ahora, Ricardo. ¿Por qué ese pasaje primero dice no tema? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está pasando por un proceso, lo primero que te ataca es el miedo. Por eso es que ese pasaje empieza así. ¿Cuál es el segundo punto? Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando una situación, el desánimo nos ataca. Óigame, si el enemigo tiene una pieza bien brillada, es el desánimo. Esa de las que él utiliza, esa es una de que más brillo tiene, porque es la más que usa contra nosotros los hijos de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Él te está diciendo, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Yo tengo el control. Volvemos, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo? Siempre, óigame hermano, esto es un absoluto. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, mis hermanos. Así que confiemos en el Señor. Pongamos en las manos del Señor aquellas cosas que de una forma u otra ¿verdad? nos desaniman a nosotros cuando entramos en fallarle al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Seguimos aprendiendo de la palabra del Señor. Mire, yo lo quiero llevar un momentito a uno de los versículos que utilizó nuestro hermano Gerardo. Efesios, vamos al versículo de Efesios 4:26. Efesios 4:26. Airaos. ¿Tienes el permiso para airarte? Sí. Por lo tanto, esto es una emoción humana que siempre va a estar presente en nosotros. Esto es como si dijéramos, necesitamos algo de tensión. Y mire cómo funciona esto. La psicología
dice lo siguiente. Hay un punto positivo en nuestras emociones y hay un punto negativo. El punto positivo se conoce como eustrés. El punto negativo se conoce como distrés. Cuando suena el reloj por la mañana y usted tiene que ir a trabajar porque tiene compromiso, usted se levanta. Si usted es una persona responsable, usted necesita algo de tensión para levantarse. Desde que abrimos los ojos por la mañana, inmediatamente hay una emoción que nos impulsa a cumplir con nuestras responsabilidades. Necesitamos esa energía. Eso es positivo. Cuando usted recibe una noticia alegre, cuando usted recibe una noticia que usted, wow, le hace sentir bien, usted reacciona. Usted reacciona. Una buena noticia, usted se la cuenta al vecino, se la cuenta al familiar, se la cuenta al compañero de trabajo. ¿Su cuerpo reacciona a esa noticia buena? Sí. Sus palabras, las personas van a poder inmediatamente identificar que ese día usted está contento. Sí. ¿Por qué? Porque ese punto positivo, ¿verdad?, emocional que nosotros tenemos, nos lleva a que nosotros podamos mostrar las mejores actitudes. ¿Por qué? Porque definitivamente hemos tenido las mejores experiencias. Ahora, usted no se pasa todo el tiempo aquí, riéndose, brincando de la alegría, contándole a todo el mundo las noticias positivas, porque si todo fuera positivo, estamos en el paraíso. ¿Ok? El problema es que posiblemente usted, habiendo recibido esa noticia bien buena, bien positiva, que lo hizo reírse por la mañana y lo hizo compartir esa buena noticia, cuando usted salga, mi hermano Gerardo está texteando el que va al frente suyo y ahora usted tiene prisa por llegar a donde usted quiere llegar. ¿Y qué va pasando a este punto positivo? Adiós. Y mira, está texteando. Y mira, yo tengo 15 minutos para llegar. Y entonces el jefe me llama, me texteó. Trata de llegar 5 minutos antes. ¿Qué va pasando con las emociones? Oye, ¿qué se cree que tiene un jet? Ajá. Luis, va aumentando, ¿qué? La tensión. ¿Y qué va ocurriendo? Inmediatamente cuando usted se da cuenta que el reloj va corriendo y usted no va a llegar a tiempo, empieza algo que se conoce como la frustración. ¿Por qué? Porque yo no tengo un helicóptero para pasar por encima de esa persona o para pasar por encima, bien, del tapón que hay. Y esa frustración me va llevando de este punto positivo a este punto negativo. Ahora, le pregunto, de la misma manera que me va llevando de ese punto positivo a ese punto negativo, mi forma de actuar, mi lenguaje corporal, ¿va cambiando? Mi estado de ánimo va cambiando. Posiblemente me va subiendo un poquito más la presión. ¿Ok? ¿Va a haber unos efectos psicológicos ahí? ¿Está habiendo un efecto psicológico? Sí. ¿Puede haber un efecto físico también? Sí. Ajá. Y si cuando yo voy llegando al trabajo, hay un compañero que no me recibe con muy buenos deseos de verme. Ajá. ¿Qué va pasando con la copa? Se va llenando, se va llenando. ¿Y qué va pasando con esta frustración? Porque mi cuerpo va a ir reaccionando. Ya entonces, ya yo empiezo a entrar un poquito en cólera. A veces, ¿verdad? He escuchado lo que dicen, me sacó el monstruo. Me sacó el monstruo. Pero ¿por qué me sacó el monstruo? Recuerden que voy a entrar en esto. Pero ¿por qué me sacó el monstruo? ¿Qué está pasando? Yo soy una persona responsable y hoy no lo he podido hacer, fallé. Y yo fallé, ¿y qué pasa entonces? ¿Cómo me ven los demás? Mi orgullo. ¿Ah?
¿Y qué pasa si encima de eso yo soy supervisor? ¿Qué pasa con el ejemplo que yo tenía que darle a los demás? Ustedes se dan cuenta que nos vamos cargando. Nos vamos cargando, ¿por qué? Porque estamos quedando mal. Alguien puede atacar en cualquier momento nuestros valores, nuestra ética de trabajo. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo yo manejo el estrés? Airaos. Me he airado. La pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer todo lo posible por cumplir los segundos? Pero no pequéis. Son las herramientas para eso. El hermano habló de la obra de la carne y habló del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es paciencia. Ahora, ¿cómo yo puedo mostrar paciencia cuando ya yo estoy aquí en este punto, que ya la copa está llena, que ya mi lenguaje corporal comienza a reaccionar, que ya mis palabras comienzan a ser más cargadas? ¿Cómo yo puedo mantener ese control? Dejar de depender de mí mismo, orar. Pues entonces yo tengo que trabajar con esto y decir, bueno, llegué tarde, ni modo, me excuso. Si tengo que excusarme, me descontarán el tiempo que me tengan que descontar. ¿Bien? ¿Cómo yo tengo que trabajar con esto? Bueno, yo soy una persona responsable, pero habrá momentos que hay cosas que están fuera de mi control. ¿Qué usted tiene que empezar a hacer? A renovar su mente. Y si usted es cristiano, se agarra de esos versículos que ya el hermano Geraldo ha explicado aquí, y usted dice, Señor, yo te dejo mi orgullo. Yo te dejo realmente lo que digan los demás de mí, porque mi identidad está en ti. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Esto no le preocupa mucho al irresponsable. Le da lo mismo. Pero al que es responsable, y todo cristiano debe ser responsable, en el ejemplo que llevo en el trabajo, todo cristiano debe ser responsable en el trabajo, pues sí, esto va a ser una carga emocional tremenda que se la tenemos que dejar al Señor. No puedo pecar. Me puedo irar, pero no debo pecar. Ahora, ¿qué ejemplos de Jesús nosotros podemos traer a colación aquí? Para seguir con ese mismo texto. Me lo dejas ahí, Clara, no cambies ese texto. ¿Qué ejemplo? ¿Qué eventos en la vida de Jesús usted recuerda? Ajá. Cuando se llenó de ira por el pecado del hombre. Vamos a Mateo 21 y vamos a buscar ese evento, porque yo quiero ser bien descriptivo. Porque la palabra del Señor hay que interpretarla dentro del contexto y correctamente. ¿Cuántas veces Jesús reaccionó ante la situación de los cambistas y los mercaderes en el templo? ¿Por una sola vez? Vamos a Mateo 12, 21, ¿verdad? Ajá, Mateo 21, Versículo 12. versículo 12. Amén. De ley. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si usted tiene un encabezado en su Biblia, la Reina Valera lo tiene, Purificación del templo. usted va a ver que dice purificación del templo. En algunas dicen Jesús purifica el templo otra vez. Esa es la segunda vez que Jesús llega al templo y ve la situación de los cambistas. Y a mí me parece que la iglesia debe estar clara con respecto a qué eran los cambistas y qué eran los mercaderes. ¿Ok? ¿A qué sirve el templo?
Adorar. Vayan llevando la idea para que entiendan el texto, esos textos. A la iglesia se iba, al templo se iba a adorar. ¿En qué lo habían convertido? En cueva de ladrones. ¿Sabes por qué en cueva de ladrones? Oh, porque allí los cambistas, las divisas que intercambiaban, el dinero, le robaban a los extranjeros, le daban menos del valor que le entregaban los extranjeros. ¿Okay? ¿Quiénes estaban beneficiando? Los sacerdotes, porque los sacerdotes fueron los que promovieron que eso ocurriese. ¿Por qué? Porque los cambistas, que eran los comerciantes y los mercaderes, tenían que darle un % a los sacerdotes. ¿Para qué? Supuestamente para mantener el templo. ¿Ok? Por lo tanto, casas de oración o de adoración se había convertido en cueva de ladrones. Vean ahora por qué Jesús está reaccionando. Ok, no he terminado. Vamos a ir a Juan 2, 13 al 22. Juan capítulo 2, 13 al 22. ¿Quién me lee Juan 2, 13 al 22? Son como 8 versículos, rapidito. Jorge. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Gracias, hermano. Esta es la primera vez que Jesús va al templo, ve el mercado, y aquí él hace un ¿qué? Hizo un fuerte. Un azote. Hizo un azote. Un chuzo. ¿Y para qué usted cree que lo hizo? Para azotar a todos los que pudiera. No, eso fue un warning. Una advertencia. Oiga, y después de ese azote, lo repiten como ya vimos nuevamente. ¿Aprendieron los sacerdotes de esta primera vez que los azotó? No, no aprendieron. O sea, continuaron haciendo de la casa de adoración cueva de ladrones. Ahora, yo le pregunto, ¿Jesús se iró? Sí. Sí. Seguro que sí. Ahora yo le voy a explicar lo siguiente. ¿Jesús pecó? No. ¿No? ¿Y por qué no? No pecó. Oiga, la contestación tiene que ser categórica. Tengo un comentario. Venga. La ira de Dios es una respuesta justa a la maldad humana, motivada por el amor y la justicia de Dios. ¿Ok? Sí, y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué no pecó? Cristiano, bien convincente, usted tiene que contestar eso. Porque Él es un Dios santo. Soberano. Él es un Dios santo. Bien. Un Dios que todo el tiempo manifiesta ese atributo, pero que también es un Dios justo. Pero la justicia de Dios no es como la nuestra, porque la justicia de Dios es perfecta. Porque usted podrá escuchar a las personas que dicen: bueno, tenía razón para azotarlo. Seguro que tenía razón. ¿Bien? Tenía toda la razón, porque estaban definitivamente atentando
contra lo que implicaba el templo para el pueblo hebreo. María. Gracias María, parecido a lo que leyó Luis. Okay. La justicia de Dios, usted tiene que ver lo siguiente. En estos dos casos, porque le voy a traer otro caso, está motivada primeramente ¿por qué? Por el amor de Dios. ¿Por qué se indignó? Casa de oración convertida en cueva de ladrones. Observen que el pueblo hebreo no estaba honrando al Dios hebreo. Ellos creían que iban al templo a adorar, pero no estaban adorando. ¿Por qué no estaban adorando? Mire, su adoración, el Señor no la recibía con agrado. Porque de entrada, ya los sacerdotes habían prostituido la adoración al Señor por las prácticas que ya nosotros hemos escuchado y hemos leído en estos versículos. Se había convertido en mercadería el templo. ¿Ok? Por lo tanto, todos los forasteros que llegaban allí, la impresión que tenían es que iban, ¿verdad?, al templo a adorar, y lo menos que hacían era adorar, lo que hacían era estafarlos. ¿Bien? Por lo tanto, observen, amaba Jesús y amaba a Dios a aquellas personas. Sí. Seguro que sí, porque los azotó para ver si aprendían. ¿Bien? Lo quiero llevar por parte. Segundo, ¿qué otra cosa podemos ver? Jesús no peca porque es santo, ya dijimos. Pero Jesús no pecó en ese momento ni nunca, porque el enojarse, ¿verdad?, con el corazón de Dios, con el corazón que tiene Dios, no es pecado. Jehová es lento, ¿para qué? Para la ira, pero es grande en misericordia. O sea, ese evento en particular, Jesús mostró eso. No me voy a irar, ¿por qué? Porque definitivamente no se está haciendo lo correcto en el templo, pero extiendo mi misericordia al pueblo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de cómo Jesús reaccionó en otro momento bien delicado. Marcos 3:5. Marcos. Para resumir rapidito. Marcos 3:5. Un versículo rapidito. ¿Quién me lo lee? Marcos 3:5. Pablo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Sana. Léeme otra vez ese versículo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Ok, ¿quiénes estaban protestando por el milagro que Jesús había hecho en un día bien de reposo? Los sacerdotes y los fariseos. Los religiosos eran los que estaban protestando. Jesús va a entrar al templo, ve a un hombre, ¿verdad?, que tiene una condición, una mano seca, y Jesús lo sana. En vez de adorar al Dios de los cielos, los sacerdotes, lo que hacen entonces es que lo critican. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un milagro un día. Bien, sagrado para ellos. ¿Ok? Pero miren lo que ocurre. Miren lo que dice el versículo. Jesús se enojó. ¿Con quién? Con los fariseos, con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque definitivamente no eran puros
de corazón. Pero mire lo que sigue diciendo, entristecido, entristecido. ¿Ven lo que le estoy diciendo aquí? ¿Ven santidad y ven justicia a la misma vez? ¿Sí? ¿Ven ira y misericordia en ese versículo? Sí. El Señor se entristeció al ver el duro corazón de aquellas personas. Si nosotros fuésemos a imitar a Jesús, ¿qué tendríamos que entonces hacer? ¿Qué pasó cuando llegamos a ese punto negativo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y esa es la pregunta que yo les pongo por aquí. ¿Cómo usted maneja su ira? Y se la pregunto individualmente, ¿cómo usted maneja su ira? Porque el problema de esto es que podemos tener todos estos versículos aquí, pero nos olvidamos cuando llega el momento que tenemos que mostrar misericordia, amor, gracia a los demás. Porque estás testiendo frente a mí. Ajá, hermano Gerardo. Buscando aquí en internet refranes que están en línea con el tema. Encontré uno que decía: el viento de la ira apaga la lámpara de la mente. ¿Y en dónde está la palabra de Dios? En nuestras mentes. El viento de la ira apaga la lámpara de la mente. Y la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre a mi camino. Amén, amén. ¿Qué estamos viendo? La ira puede ir desde algo simple hasta algo explosivo. ¿Es o no es? Ok. Y cuando ya estamos aquí, ¿qué usted cree que vamos a hacer con el prójimo? ¿Vamos a mostrar lo que Jesús mostraba ahí? No. ¿Por qué? Ya ahí, como decíamos, ya estamos en extremo y es proporcionada. Ok. Perdimos el control. ¿Qué pasó con ese fruto del Espíritu? Lo apagamos. Ponemos al Espíritu Santo y le decimos, yo soy cristiano, pero me voy a tomar el permiso de actuar como yo quiero actuar. Y entonces, escuche bien, ofendemos, arrastramos la reputación de la persona, actuamos totalmente en la carne. Yo quiero que vayamos a la oración modelo. Eso se me ocurrió ahorita cuando iba a salir de mi casa. Mateo capítulo 6. Y yo quiero que lean solamente los versículos. Clara, ponme primero el versículo 12. Mateo 6, el versículo 12. Porque ahora sí que esto a mí me dio fuerte. 12. Ajá. Estamos en el Sermón del Monte. Jesús está enseñando a sus discípulos. Recuerden, el Sermón del Monte fue a los discípulos. Jesús le está enseñando a los discípulos a orar. Porque le pidieron a Jesús que le enseñara a orar, como Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos. Y mire lo que dice ese versículo 12. Y perdónanos. ¿A quién le estamos orando? Al Padre. Y Jesús le está enseñando a ellos, es decir, cuando ustedes oren al Padre, van a orar de esta manera. Y llegó al versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Ay, qué guame. Yo saber que como yo estoy en la gracia, mis pecados pasados, presentes, futuros, ya han sido perdonados. Eso es amén. Y eso tiene respaldo bíblico. Llévenme la idea, y si me citan correctamente. Lleve la idea. Pero nos olvidamos de que hay una coma ahí. ¿Y cómo sigue diciendo? Como también nosotros perdonamos al del semáforo, al compañero de trabajo, al jefe, al vecino. Ajá. Oye, ven acá, entonces ese perdón es condicionado.
Yo puedo ir delante de la presencia del Señor después de haber ofendido aquí a Rose y a todos ustedes y decir, Señor, perdóname. Eso es lo primero que tengo que hacer. Pero digo, Señor, te voy a dejar la oración incompleta para ir donde Rose y decirle, Rose, perdóname por la forma en que te maltraté. Porque yo no puedo recibir perdón de Dios hasta que yo no tenga claro que el Señor me perdona en la medida en que yo perdono también. Miren qué interesante. Hay una condición, y eso lo aclara ya mismo, se lo voy a aclarar. Dios me perdonó, y eso está perdonado. Dios me perdona, pero ¿cuál es el requisito? Antes de llevar la ofrenda, ¿a dónde? Primero ve y reconcíliate. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Puedo yo adorar a Dios con un impedimento tan grande como ese? De tener a mi hermano al lado, haberlo ofendido y yo pretender aquí levantar las manos y adorar a Dios. ¿O puedo yo acostarme tranquilo en mi cama cuando yo he ofendido a mi esposa y no le he pedido perdón? El Espíritu Santo no nos va a dejar. Me siento mojado. Arréglate con tu esposa, arréglate con tus hijos y entonces ora y adora a Dios y Dios va a exaltar esa oración y te va a poner en alto, porque el que exalta es el Señor, pero el Señor exalta, dice la palabra, ¿quién? ¿El orgulloso? No, al humilde. No tengo mucho tiempo, pero quiero llegar a este punto. Miren, la ira de Jesús en esos dos eventos, en esos tres eventos, era justificada. Y yo quiero que se lleven estas cuatro palabritas. Miren, cuatro palabritas bien importantes. Motivación, enfoque, propósito y por último, tiempo apropiado. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿para qué usted me puso con esas cuatro palabras? Porque en los tres ejemplos de Jesús se cumple eso. ¿Cuál era el propósito de Jesús cuando reaccionó enojado, airado? Educar. ¿Qué buscaba Jesús siempre? ¿Glorificar a quién? Al Padre. Propósito. Oye, si lo que tú estás buscando cuando tú tienes ira, cuando estás enojado, es glorificar a Dios, estás empezando bien. ¿Ok? Segundo, ¿cómo tú vas a hacerlo? El enfoque. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo va a llamar la atención de esa otra persona? Porque hay unos detonantes que el hermano habló ahorita y que el pastor Jerry Bridges lo trae en su libro. Hay unos detonantes. ¿Qué pasa cuando la persona me ofende? O sea, ¿en qué yo debo estar enfocado? ¿En la ofensa? ¿O yo debo estar enfocado en arreglar las cosas con esa persona que me ofendió? ¿Me va siguiendo? ¿Cuál debe ser el enfoque? ¿A quién Jesús se dirigió? ¿A quién le viró la mesa? A los cambistas. O sea, Jesús no maltrató, como muchos dicen por ahí, a todos los que estaban allí. ¿Estamos claros? Él dirigió inmediatamente su enfoque lo dirigió a quienes estaban actuando incorrectamente. ¿Ok? ¿Cuál es mi motivación? Mi motivación es que mi orgullo ha sido, bien, de alguna manera afectado. Mi motivación es yo salirme con la mía, porque uno de los detonantes que muchas veces existe es que nos queremos salir con la nuestra. ¿Ok? El orgullo, el enojo, ¿qué voy a hacer con el enojo? ¿Cuál va a ser mi motivación? ¿Ok? El amor. Entonces, tiene que sustituir estas dos cosas: el amor, la misericordia, bien, y la gracia. Tiene que sustituir a mi orgullo y a mi enojo. ¿Por qué?
Porque estas tres cosas, amor, misericordia y gracia, que hacen cuando yo actúo, glorifican al Padre. Y construye, no destruye. ¿Ok? Y no destruimos a las personas. Y si lo ofendimos, hacemos lo que dice la palabra del Señor. Hacemos restitución. Perdóname. Me ofendí yo. Te maltraté. ¿Ok? Y 2 minutitos más. Pastor, Venga, mi que hermano. que me recuerde rápido que esas son 3 cosas que hemos recibido del Señor: amor, gracia y misericordia. ¿Era? Amor, Misericordia. esas son cosas que hemos recibido ya, así que ya tenemos, como quien dice, como el modelo. Él vierte en nosotros su amor, su gracia, su perdón y su misericordia para que podamos hacer lo mismo. Porque si no tenemos ese motor de ese modelo, pues nunca vamos a poder hacerlo. Amén. Eso hace, Valeria. Pastor, y tenemos la facultad como cristianos de que tenemos ese motor. Porque lo tenemos, porque no, o sea, dijimos un motor, pero tenemos el Espíritu Santo que se supone que nos controle, que nos domine, que nos lleve. Y pues, eso en la práctica hay que... Bueno, el hermano Gerardo citó aquí Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de el hombre no obra la justicia de Dios. Mira lo que está diciendo: yo me voy a irar, pero lo que yo haga está ofendiendo a la otra persona si pierdo el control. Y entonces eso no obra para glorificar a Dios, que es lo que quiero que ustedes vean. Estamos pecando. No, de callejón. No sirve. ¿Ok? Y aquí se nos recuerda, honestamente, que la ira mía descontrolada, puede ser bien peligrosa. Porque destruye, porque aleja, porque no produce los resultados que un cristiano debe buscar en otras personas para la gloria de Dios. Qué hermoso sería que esa persona, viendo que a mí me están maltratando, me están ofendiendo, me pase por el lado y me diga: yo no sé cómo tú puedes, porque entonces yo le puedo decir: en el amor de Cristo yo puedo, ¿ves? Y se abrió una puerta para yo presentar el Evangelio. Y no quiero que se me olvide esto, mire. Usted le puede preguntar a una persona: oye, ven acá, pero yo te he ofendido. Ajá. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay ira que se reprime. Pasa esto muchas veces en el matrimonio. Ofendemos a la otra persona y le preguntamos: pero tú estás enojada. Entonces, dice que no. Y es sí. Y es sí, y es un sí bien grande. Tiene que aprender a... ¿Y sabe que eso es pecado también? Aunque no digas nada. Cuando no esté diciendo... Estamos pecando contra Dios. Y estamos mintiendo. Y le estamos mintiendo al Señor primeramente y a la otra persona también. No, mi hermano. Si usted se siente ofendida o ofendido, usted siéntese con la otra persona y dialogue. ¿Estamos claros? Dialogue con esa persona. Y deje lo de abogado, esto, estar a la defensiva, no lo use nunca. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque si ella es cristiana, y estoy hablando de ejemplo del matrimonio, y usted es cristiano, ambos tienen el Espíritu Santo. Y no hay que mentir. Lo que hay es que ser transparente en ese momento. Porque yo entiendo que si hay amor, como el Señor nos ha amado, va a haber respeto. Y lo menos que queremos hacerle a una persona que amamos y que respetamos es herirla. Y lo menos que yo quiero hacer con un hermano dentro de la iglesia es herirlo por causa mía, por mi enojo, por mi orgullo, por mi descontrol, por mi pecado. Amén.